Algunas veces nosotros tenemos que vivir los tristes y dolorosos resultados de nuestras malas decisiones. Otras veces experimentamos las pruebas, la prueba de nuestra fe. O sencillamente en este caminar cristiano, en este caminar de fe, nos encontramos con obstáculos que tenemos que superar. Algunas veces esos obstáculos no son rápidos, sino que se toman cierto tiempo. Y de hecho, tal vez el tiempo o el esperar sea parte de la prueba, de la formación que Dios nos quiere dar. Y cuando estamos en esos tiempos, pueden levantarse voces que juzgan. Por ejemplo, encontramos en varios milagros donde los discípulos preguntaron al Señor, o la gente decía, ¿cuál es el pecado de este? ¿O por qué está así? Otros en esos tiempos murmuran. Y la persona misma, aquella persona que está viviendo ese momento, puede llegar a concluir que Dios lo está castigando. Entonces vienen muchas cosas a la cabeza. Pero lo cierto y lo correcto, lo que tenemos que hacer es acudir a Cristo. Porque tal vez nuestra mente no tenga una respuesta clara y concreta, pero sin duda siempre Cristo será nuestro refugio y fortaleza. Y Él nos dará la sabiduría para sortear la situación. Porque el Señor no solo es el que nos salva del problema, sino el que levanta nuestra cabeza. El tema de esta mañana se llama ¿Es Dios quien te defiende? Todos salimos a la iglesia con la expectativa de que el Señor nos hable. Y yo creo que ese título ya es un mensaje de Él. Es Dios quien te defiende. Así que vamos a estar ubicados esta mañana en el Salmo capítulo 3. Y vamos a estudiar 3 secciones de este Salmo. Salmo capítulo número 3. Y vamos a estudiar en esta mañana 3, digamos que el Salmo de por sí está fraccionado en 3 partes. Versículo 1 y 2, versículo 3 y 4 y versículo 5 al 8. Y nosotros vamos a detenernos en esos 3 espacios. Sí, entonces vamos a estudiar en primer lugar, es fundamental adorar a Dios en todo tiempo. Porque lamentablemente tenemos la tendencia a buscar a Dios intensamente cuando tenemos un problema. ¿Le ha pasado a usted? Generalmente, ¿acaso no ayunamos cuando el problema es grande? Generalmente. O de pronto estamos en un tiempo de victoria, de bendición y levantamos las manos alabando al Señor felices porque todo está bonito. Y cuando llega el tiempo que no es tan bonito, entonces como que se bajan las manos, ya no se canta en el mismo volumen de voz. Hermano, le preguntan y usted dice, ahí en la lucha. Vamos a leer por favor Salmo capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Ya están todos allí, hermanos? Es muy importante que usted esté ubicado allí. Dice el versículo 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sin duda, cuando uno lee esos 2 versículos, uno dice, uy, está pasando por un mal tiempo. Uno dice, uy, este tiempo está... Muy bien, estamos hablando aquí de un salmo compuesto por el rey David. Y en su condición de rey, aquí no estamos hablando de aquel pastor que cuidaba las ovejas de joven, aquí estamos hablando del rey David. Y él estaba viviendo tiempos de persecución y oposición. De hecho, acabamos de leer que la Biblia nos dice que sus enemigos se habían multiplicado. Y como si fuera poco, dice que otros pensaban que Dios ya lo había abandonado. ¿Ha vivido usted momentos así? Donde la gente comenta y dice, no, este ya no tiene la bendición de Dios. Esta persona de esa situación ya no sale. La Biblia dice
que David abandona la ciudad de Jerusalén, la amada para él ciudad de Jerusalén, y deja atrás su trono y emprende un camino al monte de los olivos. Esto es muy significativo. No leemos el pasaje paralelo o el pasaje que nos narra la experiencia que David estaba viviendo por cuestión de tiempo. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 15 y 16, pero yo les voy compartiendo. Él abandona la ciudad de Jerusalén y su trono y se dirige al monte de los olivos, y la Biblia nos dice que él sube a la cumbre del monte de los olivos y sube llorando, y dice que su objetivo es llegar a esa cumbre para adorar a Dios. Si su Biblia tiene esa anotación, lea por favor una notica que viene al empezar el Salmo 3. Hay una notica pequeña que por lo menos en la Reina Valera del 60 dice: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. No estaba huyendo de cualquier enemigo, estaba huyendo de su propio hijo. Entonces la batalla o el tiempo que estaba viviendo David era diferente a todos los anteriores. Él se enfrentó a Goliat, se enfrentó a los filisteos una y otra vez, se enfrentó a sus enemigos, pero nunca pensó que su enemigo podía ser Absalón, su hijo. Muchos de sus compañeros, amigos y soldados ahora eran enemigos, y uno nacido de sus entrañas estaba dirigiendo la rebelión contra el rey, su padre David. Así que se hizo de muchos soldados. Él se enteró, consiguió consejeros y profetas falsos que lo animaron y se rebelaron contra el rey. Y la Biblia dice que el rey decidió no enfrentar a su propio hijo. David decidió no generar un derramamiento de sangre en la ciudad de Jerusalén. Así que David decide dejar esta batalla en manos de Dios. Será el Señor mismo quien decida en realidad quién se va a sentar en el trono, si Absalón o David. No es fácil, la verdad, llegar a esos momentos, ¿no? No es fácil llegar a un momento donde tengamos que decir, bueno, será Dios el que defina este asunto. Estamos dados nosotros o tenemos la inclinación a defendernos nosotros mismos. De hecho, usted observará que cuando alguien le dice: ay, pero usted es muy orgulloso, ¿cuál es la reacción? No, yo no. Yo soy la flor de la humildad. O cuando usted es mentiroso, o usted es impuntual, o usted no paga, o esto, lo otro, ahí mismito porque nos queremos defender. Y a veces cometemos el error de echarnos flores nosotros mismos. Y la Biblia dice: no es digno el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es muy interesante, este salmo tiene algo especial. ¿Cuántos versículos tiene? 8. Y usted observará que está dividido en 3 partes: versículo 1 y 2, versículo 3 y 4 y versículo 5 al 8. Y usted nota que al terminar el versículo 1 y 2, en la parte inferior derecha aparece una palabrita: Selah, Selah. Y luego, versículo 3 y 4, al final del 4 aparece otra vez Selah. Y al final del Salmo, al final del versículo 8 aparece otra vez Selah. Yo no sé qué es eso, pero está en la Biblia, pastor. Pues hoy vamos a trabajar en eso. Y le quiero compartir esta palabra que pareciera no formar parte del escrito. Aparece en la Biblia porque es importante. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, instruirnos, capacitarnos. Entonces, quiero decirles que esta palabra Selah es usada con frecuencia en los salmos. De hecho, es donde más se utiliza, y en el libro del profeta Habacuc, porque él también tiene un cántico al final. Entonces, esa palabra tiene varios significados, y como está 3 veces en el salmo, yo le voy a compartir los 3 significados de acuerdo a lo que se viene leyendo, porque resulta que si usted se pone a leer diccionarios bíblicos o a consultar en el internet, no hay claridad respecto al significado de esta palabra, no hay unanimidad. Nadie puede decir, Selah significa tal cosa, en concreto no.
Entonces me puse a leer y a investigar y a encontrar cositas que les quiero compartir a ustedes esta mañana. En primer lugar, la palabra Selah pareciera ser una anotación para el que está dirigiendo la alabanza o los cantos en el templo o en la sinagoga. Es probablemente un signo cúltico musical, o sea que tenía relevancia en el tiempo del culto y cuando estaban adorando al Señor, porque el salmo es una canción también, ¿no? Una adoración. Entonces, en primer lugar, para algunos esta palabra Selah significa levantar y adorar. Levantar y adorar. Entonces era algo así como que empezaban a cantar versículo 1 y 2, y apenas terminaban el 2, ellos levantaban y adoraban. La pregunta es: ¿qué levantaban? Entonces hay dos aspectos aquí. O levantaban el volumen de los instrumentos en silencio, o levantaban los brazos en adoración a Dios. Levantaban los brazos al cielo en primera instancia, la palabra Selah significa adoración especial. Hermano, y no es fácil adorar a Dios cuando usted está viviendo un problema de esos. Y a veces, hermano, hasta medio enojados allí porque le cogieron la toalla. Eso impide la adoración, perdóneme. Es más, hay hermanos aquí, no para la gloria de Dios, que por detalle de esos hasta dejan de ir al culto. Pues estoy bravo, ahora no voy por allá. Y dejan de asistir a la adoración. Este hombre está viviendo una crisis profunda y David decide adorar. Él toma una decisión: yo voy a confiar en la soberanía y poder de Dios. Hermano, ¿quién puede decir aquí lo que es vivir eso? Si ser el rey, que su hijo se rebele contra el padre, que consiga un ejército, vamos por el trono, y él no puede ser, era el hijo, hermano. Y David decide ir a adorar. Tengan en cuenta una cosa: ¿a dónde iba David? Del monte de los olivos. Y no es en vano que la Biblia nos dé ese detalle a qué monte fue. El monte de los olivos, porque fue el monte que Jesús escogió para orar, para enseñar a sus discípulos. Era un monte especial. Así que aquí estamos hablando de un momento especial que David buscó para adorar a Dios y para depender de Dios. Nos cuesta trabajo depender de Dios. Somos dados a ser autosuficientes. Somos dados a que si le pedimos algo al Señor y Él no nos responde, pues buscamos solución, porque como que Dios está demoradito. Voy a darle un ejemplo. Yo quiero un carro. Y se lo estoy pidiendo: yo quiero un carro. Y Dios no me contesta. Pues no importa, me voy a meter en una deuda, así tenga que pagar 3 veces por él, lo consigo. Pasa, ¿cierto? Eso para darle un ejemplo. Me enamoré. Mis padres dicen que no, los pastores dicen que no, el mundo entero me dice que no, pero yo digo que sí. Que Él es un ángel de Dios. Pero espérese que se case y verá. Porque nos cuesta trabajo depender de Dios. Y allí, en el monte de los olivos, fue donde Jesús fue a orar: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y David fue a ese lugar, más o menos a hacer lo mismo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Así que debemos adorar a Dios en todo tiempo. Adorar a Dios en lo que está pasando, eso es genuina fe. Vamos a otro lugar: que Dios protege y restituye.
Dios es tu protector. Pero Dios también restituye, es decir, Él restaura lo que ha sido dañado. Él restaura lo que has perdido. ¿Ha tenido usted pérdidas? Uy, sí, pastor, usted no sabe cómo me fue con esas pirámides. Oiga, terrible. Mejor siga, pastor, siga más bien. Bueno, vamos a leer versículo 3 y 4. Leamos por favor. Versículos 3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Imagínate, hermano, el escudo que está alrededor de ti. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cuándo nos tenemos la cabeza hacia abajo? Bueno, aparte de que se nos caiga un billete o algo. ¿Cuándo nosotros tenemos la cabeza abajo? Cuando andamos tristes, desanimados, estamos bien introvertidos por el problema, y cuando uno está en un problema como que alarga la historia y la hace más triste, va uno así, por ahí ensimismado, en una fantasía trágica, no, y ahora va a pasar esto y va a pasar lo otro, no, y andamos así. No hay que preguntarle al hermano cómo está, no es necesario, pero David dice, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él tenía muchos enemigos, pero además habían muchos que estaban murmurando contra él. Decían, Dios ya lo abandonó, Dios no está con él. Aquellos años de continuas victorias y de gran respaldo de Dios, eso ha sido bonito, pero Dios ya no está con él. Y cierto, hermanos, que no es fácil quedarse callado cuando eso sucede. Cuando alguien viene y le dice a usted, ¿y dónde está su Dios? Cuando tiene dificultades. O cuando usted se transforma lleno de enojo o llena de ira, se transforma así como Hulk. Y entonces le ven y dicen, uy, no, dice que es cristiano. No, dice que es que... Y vuelve y le baja el color. Para luego tener que pedir perdón, ¿cierto? Así que muchos estaban condenando a David. Pero David dice, Señor, tú eres el que levanta mi cabeza. Hermanos, no le llore a la gente. Vaya a llorarle a Dios. No le ruegue a la gente, ni hable queriendo inspirar lástima o pidiendo 2 pesos. Llore y ruéguele a Dios, porque es Dios el que levanta tu cabeza. Yo sé que no es fácil y perdóneme, pero hasta por cultura tenemos esa cuestión de andar pidiendo y rogando, de pobrecito yo, y cómo estás mal ahí en la lucha. Hay gente que va para el cielo y va llorando. Perdóneme, pero hay gente que está bien, le está yendo bien. ¿Cómo estás? Ahí, pastor, en unas dificultades, usted viera, pastor. Usted se imagina que en mi proceso médico usted me dirá, ¿qué hubo, pastor? ¿Cómo está? Mal, hermano, mal, esto está durísimo. Nos ponemos a llorar todos. Pero ustedes y yo sabemos quién habita en nosotros, quién es el que nos sostiene y el que levanta nuestra cabeza. Jesucristo, al Señor. Acude al Cristo de la gloria, nunca te dejará en vergüenza. Él es el que levanta tu cabeza. Versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, que levanta mi cabeza. Versículo 4, con mi voz clamé a Jehová. ¿Qué debemos hacer? Clamar a Dios. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Wow. En estos 2 versículos se describen varias realidades y acciones de Dios a favor de aquellos que confían en Él.
Porque el asunto, sin duda, aquí, o la clave está en confiar en Dios. Porque David estaba confiando en Dios en un momento crítico, pero él estaba confiando en Dios. Y hay tres expresiones aquí que yo quiero destacar. La primera es que Dios es nuestro escudo, ¿sí? Dios es nuestro escudo. De manera que Dios es aquel que no está a nuestro lado solo como compañía en tiempos de soledad, sino que es aquel que nos defiende del enemigo y de sus planes. Incluso Pablo en Efesios 6 nos habla del escudo de la fe, el cual apaga los dardos de fuego del maligno. El maligno está continuamente mirando cómo lanzarte esos dardos de fuego. Pero la Biblia habla de sus maquinaciones, de sus planes, así que él te mira. Si te ve un poquito bajo de ánimo, entonces te lanza el dardo del desaliento. Sí, y lanza otras cosas. Si usted está medio enojado con su esposo, entonces le manda esos dardos. Es que su esposo es terrible. Ese no era el hombre de su vida. Mire a su vecino y verá que es diferente. Ay, sí. O al revés. Cuando usted tiene dificultades con su esposa, entonces le manda los dardos. Esa mujer es terrible, esa cantaleta, no te consiente, no te respeta. En cambio, mire la señora de la esquina, que hasta cafecito le trae, si ve que es diferente. El enemigo siempre está buscando el lado sensible para lanzar esos dardos. Y creo que el enemigo ha lanzado muchos dardos y nosotros hemos ignorado cuántas veces aquel que es nuestro escudo nos ha protegido. Ahora, no solo de esos dardos de fuego, cuántas veces el enemigo ha querido dañar nuestra integridad o las bendiciones que el Señor nos ha dado, y el Dios ha sido nuestro escudo. Y creo que muchas veces nosotros no hemos sido conscientes de eso, pero Dios es nuestro escudo. Dice además que Dios es quien levanta nuestra cabeza. No podemos evitarlo, somos seres humanos. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos: estoy muy triste hasta la muerte, quédense aquí, vamos a orar, porque eso es lo que hay que hacer. Pero Él vivió también la tristeza. Entonces a veces somos afectados o consentimos el desánimo. Cuando los demás dicen, también se vive ese momento: Dios ya no le puede ayudar. O tal vez voces que dicen: ni Dios le puede levantar. O ya no hay oportunidad para fulano. Y todos olvidan, y muchas veces hasta el cristiano mismo olvida, que Dios es Señor Todopoderoso. Dios tiene el poder de transformar un desierto en un jardín. Cuando los hombres dicen no, Dios puede decir sí. Cuando el hombre dice no es posible, Dios puede decir voy a hacer un milagro. Cuando el hombre dice no se puede, Dios dice no hay nada difícil para mí. Así que procuremos más bien escuchar a Dios. Las mayorías no siempre tienen la razón. Ay, es que le preguntaba a fulano, a perenceo, a un hermano, a veces a los hermanos cristianos: es que estoy haciendo una encuesta para ver si hago esto o no lo hago. Le pregunté a Martina, a Perenceja, a Sutaneja, y la mayoría dice tal cosa. Yo le quiero decir una cosa: no siempre la mayoría tiene la razón. Ahora dice que vinieron y le dijeron a Moisés: Moisés, déjanos ir a reconocer la tierra para ver qué tan buena es y cómo está la cosa. Y entonces les pareció buena idea, mandaron 12 príncipes. Cuando volvieron los 12, la mayoría, 10 dijeron: no, esa tierra, si es como Dios dice, pero es terrible. Los gigantes son inmensos, nosotros parecemos langostas al lado de ellos. Y los muros, las ciudades, todo está ocupado, no hay lugar, no hay lugar. Y todo el pueblo se puso a llorar. Y solo les dijeron: Dios está con nosotros, Dios prometió darnos la tierra, los comeremos como a pan, dijo Caleb. Pero la mayoría decía que no. Así que no nos guiemos por las voces de los hombres, no nos guiemos por las voces de las circunstancias. Los que somos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Es el testimonio del Espíritu Santo el que debe dirigir nuestra vida, el testimonio del Espíritu. Hermano, y en eso necesitamos crecer, desarrollar nuestra comunión con el Señor y nuestra sensibilidad al Espíritu.
Y finalmente dice el versículo 4 que Dios oye y responde nuestras oraciones. Nunca serán en vano nuestras oraciones. El Señor escucha el clamor de sus hijos y responde conforme a su perfecta voluntad y en su tiempo, pero Dios responde. Mire, hermano, Daniel está con niño, mi hijo. A Daniel se le mete algo en la cabeza, es intenso. Aquí entre nos, no le vayan a decir. Pero él piensa, papi, tal cosa, y me presenta diferentes argumentos y perspectivas. Pero mire, papi, que no sé qué. Y cuando yo mantengo la fe, entonces él aborda a la mamá. Él sabe por dónde llegar. Mire que... Y papi, mira qué tal cosa. Pero amor, y entonces ya hablamos y acordamos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Ahora, usted notará que al final del versículo 4 vuelve a aparecer la palabra Selah. Qué bien, vuelve a aparecer la palabra Selah. Muy bien. Otra fuente señalan que Selah, escúcheme, es una señal de pausa. Como que allí quienes estaban dirigiendo la alabanza a ese salmo se tenían que detener. Pausa. Pero no era cualquier pausa para continuar. Era una pausa con propósito de profunda reflexión. Entonces yo me quedé con eso, porque yo estoy viendo que David está en un momento difícil, hay muchos enemigos, pero él toma la decisión de adorar al Señor. Y en ese tiempo de adoración, él comienza a dejar el poder de Dios a su favor. Él está reflexionando en la grandeza de aquel que lo protege y de aquel que levanta su cabeza por encima de sus enemigos. A veces se levantan enemigos y no es otra cosa que el reino de las tinieblas a través de personas. Y no está bien, como nos enseña Efesios, que nosotros empecemos a usar armas naturales porque ahí perdemos. Tenemos que usar las armas espirituales. El rey David adora en un momento de crisis familiar. ¿Ha vivido usted crisis familiar? Alguien dirá, pastor, yo vivo en una. ¿Ha vivido usted una crisis militar y de gobierno? Esa es la que está viviendo David. Muchos de sus generales lo han traicionado, de sus soldados. Pero en medio de todo eso, él decide ir a adorar. Hermanos, hay situaciones que vivimos y son fuertes. Hay situaciones que vivimos y son severas. Y quizá no falte quien se acerque para él. Es que a usted Dios ya no lo oye. Mire, yo no voy a la iglesia y aquí estoy. En cambio usted, y vea, y uno quisiera, como les digo yo, sacar el chipote chillón y ubicarlo como una reacción de disgusto, pero ¿sabe qué vive uno? Impotencia. Y la solución allí no es otra, sino entrar en la presencia de Dios, porque Dios es fiel, porque Dios es todopoderoso. Él es tu gloria, Él es tu escudo y Él va a levantar tu cabeza. Pero Dios todo lo hace bien en su tiempo. ¿Sabe por qué a veces Dios permite que vivamos situaciones humillantes? Porque somos orgullosos. Recuerden, Dios no humilla al humilde, Él humilla al soberbio. Al humilde, la gracia Él lo levanta. Ahora, yo no estoy hablando aquí de la humildad, así, bajar la cabeza, hablar despacito, decir sí, Señor, porque nosotros podemos encontrar a alguien que hable así, todo acurrucado, con esa voz finita, aguda, ay, sí, tan lindo, tan bueno, un poco de cosas, pero por dentro es orgulloso. Porque aquí no estamos hablando de unos gestos, sino de humildad de corazón. Aquel corazón que se somete a Dios, aquel corazón que decide aceptar que el modelo de Dios es perfecto y que Él siempre tiene la razón. Y entramos a la tercera sección, hermanos. Dios es quien nos salva. La salvación viene de Dios. La salvación viene de Dios. Yo no sé cuántos aquí
Pueden estar pasando por un tiempo de crisis económica, o de crisis emocional, o de incluso crisis espiritual, o tal vez de una crisis en su casa, crisis matrimonial, qué sé yo, o en el caso de David, crisis en relación con su hijo. Y la crisis es tenaz cuando empieza a transcurrir el tiempo, porque si bien es cierto que uno lee allá Samuel lo que estaba viviendo David, cómo le tocó huir, cómo muchos lo cuestionaron, lo señalaron. Acuérdese que acercó uno que le dijo: tú estás así porque eres hombre malvado, perverso, has derramado sangre. Y al lado iba Joab y le dijo: mi señor rey, déjame que ese perro quede muerto. Y habló duro. Y David le dijo: no hagas nada, porque no sabemos si lo ha mandado. David era tremendo. ¿Qué hacemos nosotros? Hágale como quiera. Y santo Dios. ¿Se da cuenta que nos falta, amados? Nos falta crecer. Nos falta escuchar y ser humildes. ¿Cuántos padres de familia aceptan a veces escuchar al hijo? A mí nunca se me va a olvidar ese niño cuando era capellán del colegio y me senté con un niño de 7 años, porque es que andaba terrible. Y me senté, yo era profesor de él, entonces, bueno, ¿qué está pasando con esto y esto? Y ese niño empezó a hablarme, oiga, parecía un niño de 15 años, me decía unas cosas, unos argumentos impresionantes. Entonces yo me quedé con el padre y le dije: mire, necesito que a mediodía cuando arribe por el niño se quede, porque necesito hablar con usted. Y entonces cuando él arrimó me dijo: dígame, profesor, que estoy de afán. Le dije: no, es que de eso quiero hablarle. Su hijo necesita tiempo. Su hijo necesita tiempo. Y si usted está aquí por el bajo rendimiento del niño y por la manera en que está comportando, es un grito de atención. Él necesita tu tiempo. Y ese niño tiene muchas cosas muy valiosas que decirte. Siéntate con él, como yo me senté con él, y déjalo hablar. Escúchalo. No es fácil. Yo me acuerdo una vez que me tocó sentarme con Daniel y pedirle perdón. Tenía como unos 8 añitos. No es fácil, hermano. Porque como los padres también a veces creemos que no las sabemos todas. Esto yo digo y punto. Acuérdese que yo soy la autoridad en la casa, o es que se le olvidó que yo soy la cabeza. Acuérdese que cuando nos toca decir eso es porque se está perdiendo ahí la dirección. Pero hermanos, en medio de todas esas situaciones, la salvación viene de Dios. La salvación viene del Señor. Salmo capítulo 3, versículos 5 al 8. Y esto me maravilló de David. David es un hombre tremendo. Versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Imagínese usted que el hijo de uno que consiga con quien traicionarlo, que le quiera quitar la vida, y usted tenga que irse por un monte arriba. La Biblia dice que va llorando con los pies del calzo, llega a la cumbre a adorar al Señor, y después de adorar dice: bueno, muchachos, arreglemos aquí la cama, por aquí, yo me quedo aquí en este lado, y se acostó a dormir. Eso es confiar en Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba la tremenda tormenta en el mar de Galilea? Dice que azotaban las olas la barca ya que se hundía. ¿Y dónde estaba Jesús? Durmiendo. Tan rico. Dormir en medio de la tormenta es evidencia de tu confianza en Dios. Dormir es el de reposar, de descansar en Dios. Es decir, no es no hacer nada. Haz tu parte, porque los milagros lo hace Dios. Haz lo que te corresponde, porque entonces ya se me va al extremo y ya no hace nada. No, tampoco, hermano, no. Hay que hacer nuestra parte y Dios hace el resto. Pero David dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces yo trato de imaginarme a David, si fue que entre 2 árboles le pusieron una hamaca, yo no sé cómo fue. Y miren ustedes lo hermoso. David fue llamado el dulce cantor de Israel, y también dice que hizo muchos instrumentos. No sé si tal vez cogió uno de esos instrumentos y empezó a adorar
allá en la cumbre del monte, en medio de la dificultad, en medio de la decepción, en medio del dolor, en medio de la angustia, y empezó a adorar al Señor y empezó a levantar este salmo, porque dice cuando huía de su hijo Absalón, y empezó a levantar y a adorar al Señor. Y mientras él adoraba, poco a poco de su corazón iba saliendo la tristeza, el afán, la preocupación, la soledad. Él ya no le lloraba al problema, adoraba a Dios, quizá con lágrimas en sus ojos, pero adoraba, era a Dios. Y allí en medio de la adoración dijo, bueno, ahora sí. Y se acostó y durmió. Yo creo que dormir también es señal de bendición. Claro que hay hermanos que deben estar muy bendecidos porque Dios mío, Santo de Israel, están rebendecidos algunos hermanos, pero yo hablo de ese dormir tranquilo. Hermano, tal vez haya una dificultad, pero sabemos que Dios se va a encargar de... Hay hermanos que no pueden dormir o que duermen una horita, o con un ojo duermen y el otro abierto, y están pensando en el problema y se levantan. Y bueno, está bien que se levantaron temprano, bueno, para orar, el Señor los despertó, pero hay quienes se despiertan temprano no para orar, sino para pensar en el problema y sufrir en el problema y casi que hasta autocastigarse por el problema. Pero David logró confiar en Dios. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo voy a mirar la palabra hebrea sustentaba, y la palabra sustentaba tiene que ver con sostener, como cuando se va a echar la terraza y abajo ponen unos tubos. Esa es la figura. Ahorita le amplío ese significado. Vamos al versículo 6, por favor. Dice David: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No temeré, dice David. Verso 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. El versículo en sí quiere destacar el poder de Dios que levantó a David sobre los enemigos, sobre las dificultades. El Señor finalmente le dio la victoria. Pero obviamente nosotros no debemos tomar ese versículo para orar, porque ya nosotros estamos en una dispensación diferente. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Entonces nosotros no podemos tomar ese versículo para orar y decirle: Señor, hiere a mis enemigos en la mejilla, con el puño cerrado, derríbale los dientes. No. ¿Qué dice la Biblia? Que hay que orar por los enemigos, que hay que bendecir a los que nos maldicen y que hay que vencer con el bien el mal. Versículo 8: la salvación es de Jehová y sobre tu pueblo sea tu bendición. Y vuelve y dice al final: Selah. Es muy interesante porque el pasaje nos dice entonces que el rey David podía dormir en medio de esa situación. Y él podía hacerlo porque Jehová lo sustentaba. La palabra sustentar desde el hebreo significa afirmar. Sustentar es afirmar. Sustentar es perseverar. Me gustan estos dos significados también. Sustentar aquí es proveer y reposar. Así que en el tiempo más, hermano, aunque usted esté pasando por un desierto, usted puede reposar en Dios porque Él es tu provisión. Él lo hizo en el desierto con su pueblo y lo sigue haciendo hoy, porque el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En medio de esa situación, David guardó su corazón para que el temor no gobernara su corazón. No temeré. David está pasando por un tiempo de crisis, y escúcheme esto que es importante. David está pasando por un tiempo de crisis, un tiempo de gran persecución, pero esa situación no arrebata lo que él sabía de Dios. Él sabía que Dios derribaba gigantes. Él sabía que Dios hacía huir ejércitos enteros.
Él sabía que no había obstáculo que el poder de Dios, más grande que el poder de Dios. Él eso lo sabía. Y él está viviendo una crisis y no le arrebata eso que él tenía en su corazón, esa certeza de la grandeza de Dios. Él sigue creyendo que Dios lo va a guardar y que Dios lo va a salvar. Tal vez vivamos tiempos de prueba en un caso dado, tal vez vivamos un tiempo de crisis o dificultad familiar o lo que sea, tal vez vivamos eso. Pero a esa crisis no le debemos permitir que nos quite lo que de Dios tenemos, o que nos apague la fe que ya en Jesucristo el Señor tenemos. Tal vez la crisis sea difícil, pero Dios sigue siendo el mismo. De aquella situación no es otra cosa que una herramienta de Dios para formarte, para capacitarte, para transformarte. David seguía creyendo en el poder del Señor. Y vemos, hermanos, que al final vuelve a aparecer la palabra Selah. Pues bien, para algunos la palabra Selah también tiene dos significados: siempre y triunfo. Al combinar esas dos palabras, entonces Selah también significa siempre triunfo. Y creo que la palabra siempre nos recuerda toda la variedad de obstáculos que podamos encontrar. De eso nos habla la palabra siempre. Pero a pesar de eso, triunfo habrá. Entonces David, él sabía que la salvación viene de Dios. Y aquí la palabra Selah nos recuerda que en el Señor siempre hay triunfo. En el Señor siempre hay triunfo. De una o de otra manera, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque tal vez nos cueste trabajo entenderlo. Y le voy a decir algo, pastor, ¿cómo me va a decir usted que un triunfo es que yo quiebre, que pierda mi patrimonio, que pierda mi capital? Y desde el punto de vista natural y humano, ¿quién va a decir, hermano, qué triunfo el tuyo? Quebraste, quedaste. Pero es que recuerden una cosa, los triunfos de los hombres no siempre son un triunfo de Dios. Amén. Y nosotros le decimos al Señor, Señor, dame la victoria, Señor, dame la bendición. Pero Él no la va a dar. Lo que pasa es que no siempre viene envuelta en el papel que queremos. ¿Me estoy haciendo entender? No siempre viene como deseamos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos, y el Señor envió maná, pan del cielo. Uno se imagina un pan de 2000, así con un queso por dentro. Porque es el que nosotros conocemos, pero no, ya hemos estudiado, les he explicado, eran hojuelas de maíz. Dice la escritura con sabor a miel. Yo les digo a ustedes que era cornflakes antes de que fuera creado, diseñado, ¿no? Y ellos tuvieron todos los días cornflakes, esa gente era saludable. Sí, a eso me refiero. Señor, yo te pido que me des tal cosa. Y Él no la va a dar. ¿En qué forma, en qué tiempo, cómo el papel viene envuelto? Yo no sé, pero Él lo hará. Él hará las cosas de acuerdo a su perfecta voluntad. Y como Él es bueno, todo lo que Él hace es bueno. Y no tiene otro objetivo más que llevarnos al destino para el cual nos ha creado. No tiene otra razón de ser sino llevarnos al cumplimiento de su plan, de su propósito. Es muy difícil, hermano. Lo que estaba viviendo David era muy difícil. Es duro cuando los que se levantan contra ti tu propia casa. Es muy duro cuando los que se oponen son los de tu propia casa. En este caso fue un hijo llamado Absalón. Pero tal vez pueda haber dificultades con tu esposo o con tu esposa o con otro miembro de tu propia familia. Y la solución no es crear o generar un mayor conflicto, sino usar las armas espirituales como lo hizo David. Muchas veces, y es triste, yo estoy hablando de cristianos, no de esta iglesia, para gloria de Dios, que en las redes sociales se ponen a pelear
santo. Dios nos ayude. Esa cosa hay que saberla manejar, hermano. Ay, mira, aquí fulana dijo tal cosa. Espérese y verá, que se acuerde, y le voy a mandar la foto que tengo de hace 17 años. Y generamos un mayor conflicto cuando somos llamados a ser pacificadores. No somos llamados a utilizar las armas carnales. Y si tal vez hay un miembro de la familia que te cuestiona, que te critica, que te señala, que te calumnia, la respuesta nuestra no es hacer lo mismo, porque no tiene a Cristo, o porque su revelación es muy corta y es llevado por las pasiones. Entonces, tú eres el espiritual en casa, tú eres el de la bandera de la fe, eres llamado a caminar en el fruto del Espíritu. Debemos hacer lo que hizo David, orar con sabiduría del Espíritu, adorar mientras el Señor trabaja en la situación, porque ciertamente Dios trabajará con tus hijos, trabajará con tu familia y también está trabajando en ti. No consientas el rencor, no consientas la amargura, perdona y bendice a los demás. En ese proceso, Dios hará su voluntad perfecta. Vemos entonces, hermanos, que la palabra Selah indica, vamos a mirar la última diapositiva, gracias. Recordemos en que Selah indica adoración, pausa, es decir, detente, calmado. Hay hermanos muy acelerados. Hay hermanos aquí con un acelere. No, es que yo tengo que conseguir tal cosa, pastor, hay que conseguir tal otra. No, por demás está madrugar a trabajar e ir tarde a reposar, si no es Jehová Dios el que da su bendición. Tenemos que hacer nuestra parte y trabajar, pero no permitir que los afanes de este mundo nos saquen. Les he contado en un par de ocasiones, pero quiero recordar en esta mañana cómo Pelé, el gran futbolista, tal vez el mejor de la historia, por esa figura lo contrata a una empresa y él va por el mundo llevando conferencias contra las drogas y fomentando el deporte. Y en una de sus giras lo llaman de su casa, de su ciudad, a decirle, mire, la policía lo llama y le dice, mire, acabamos de atrapar a su hijo con unos kilos de cocaína y unos amigos. Estaban transportando a otra ciudad. ¿Y sabe qué dijo él? Dijo, mire, mientras yo estaba allá afuera contra las drogas se metieron a mi casa. Entonces a veces nos concentramos tanto afuera, olvidamos la casa. Pausa, una pausa, un detente, reflexiona en tu matrimonio, en tus hijos. Ese es el primer tesoro que Dios te entrega.